Muy buenas. Bueno, empezamos un poco tarde. Estábamos preparando la pizarra porque hoy me va a venir muy bien tener una imagen algo facilito. Un directo que nos hace muchísima ilusión. La vida, equilibrio entre dos fuerzas. Así lo hemos titulado. Muy buenas, Leire, y todos los que sois, os vais a ir sumando poquito a poco, o que lo vais a ver luego, o que os vais a sumar a medio camino, o que como la mayoría lo vais a ver cuando lo mande yo por el email. Un concepto muy potente. Voy a tardar un poquito en empezar, y os voy porque está todavía Jaione hablando por el teléfono, y entonces no quiero que haya ruido de fondo, pero mientras os voy a contar cómo se me ha ocurrido contar esta historia, ¿vale? Y es porque cuando yo pasé de medicina a quiropráctica, llegué a una universidad donde tuve la gran suerte de encontrarme con unos mentores súper potentes, ¿vale? Era una gozada de gente y daban unas charlas, bueno, habían escrito libros de filosofía, etcétera, una gozada. Y el otro día estaba leyendo un libro que habla de filosofía de vida, básicamente, que habla de unos principios de vida que son para mí fundamentales y lo estaba revisando porque este viernes tengo un webinario súper chulo que estoy montando para 17 equipos, etcétera, que van a ser 5 o 6 horas, y estaba revisando una serie de cosas y me encontré con una analogía que dije, wow, esto lo tengo que simplificar porque es muy complejo, esto lo tengo que simplificar porque hay gente que dirá, ¿y para qué vamos a hablar de filosofía? Porque cómo vemos la vida, cómo vemos lo que nos pasa, es determinante a la hora de, pues como os he puesto en la story de antes, decidir desde dónde vivimos, cómo lo vemos, cómo buscar soluciones y tener una calidad de vida decente, ¿vale? O sea, para mí es clave. Entonces, no es tanto lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos y decidir, bueno, pues cómo queremos vivir, ¿no? La filosofía es básicamente esa mirada con la que vemos las cosas. Y en salud también es muy potente y nuestra vida al final está determinada, nuestra calidad de vida por las elecciones que hacemos y el entendimiento, la perspectiva de las cosas que nos pasan, no solo los hábitos o las elecciones, sino lo que nos toca vivir, porque hay cosas que yo desde luego no puedo elegir, ¿vale? Y entonces esta analogía os la tenía que contar. Así que efectivamente, agarraros los machos, que se suele decir, porque esto no siempre es fácil de entender, pero creo que es súper importante, ¿vale? Si oís un poquito de ruido de fondo, ya lo siento, pero es que, bueno, trabajamos mucho, está Jaione todavía hablando un poquito por el teléfono, pero no pasa nada. Y le voy a pedir a Ander que deje aquí. He mantenido un poquito, de verdad que he intentado resumir, esto no es fácil, os lo digo desde ya, no son conceptos fáciles de entender, voy a intentar aclararlo porque creo que realmente es relevante. Yo os decía en el story ayer, hice un spoiler y os lo recuerdo ahora. Nadie viene a salvarlos el culo y perdonar la expresión. Estos principios los comparto contigo y me encantaría que los compartieras con otra persona porque creo que es parte del desarrollar esa responsabilidad individual también en cuanto a salud, calidad de vida, salud física, mental, etcétera, y no esperar a que alguien me diga lo que tengo que hacer. Sino, si yo entiendo esto que hoy estoy a punto de compartir contigo, si tú lo entiendes, creo que es mucho más fácil que tomes una serie de decisiones como ir a un profesional o voy a hacer esto o por eso me pasa esto o voy a pedir información o voy a buscar información. Creo que es muy, muy, muy importante en vez de caer en el es que estoy roto y ya está. Y de lo que voy a hablar hoy son de unas leyes fundamentales. Algo tan sencillo como la gravedad. O sea, la gravedad, yo sea buena persona, mala persona, tonto, listo, chica, chico, alto, bajo, esté enfermo o sano, la gravedad está ahí, porque son leyes fundamentales. Esto que os voy a decir ahora, que puede decir, Ana, se me va a poner a hablar de filosofía, son leyes fundamentales. Y en esto está funcionando en nosotros, lo entendamos o no, y es súper importante y es aplicable. Voy a intentar poner ejemplos muy, muy, muy prácticos para que lo viváis, o sea, para que lo podáis aplicar a vuestra vida, ¿vale? Si os parece, si me mandáis así un thumbs up,
empezamos. Si tenéis si tenéis alguna cosa, pues me vais mandando preguntas. Como me voy a andar girando, igual no veo las preguntas, pero luego me las volvéis a escribir, ¿vale? Empezamos. La charla se titulaba La vida, equilibrio entre dos fuerzas. Y son dos fuerzas fundamentales. Una, las fuerzas externas a las que estamos todos expuestos. De momento lo voy a representar con una fuerza. A ver, ¿qué tal voy? Vale, he dibujado una flecha roja, creo que se ve bastante bien. Las fuerzas, una fuerza externa, son elementos externos que nos afectan, ¿vale? Y el otro equilibrio, la otra fuerza, son las fuerzas internas nuestras, que son las que nos permiten adaptarnos a esto. Dice, Ana, ¿de qué narices estás hablando? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La gravedad es una fuerza externa que nos afecta, sí o sí, ¿vale? Mi fuerza interna de adaptación no lo he tenido que hacer, yo no lo he tenido que pensar, pero tenemos miles de años de evolución que nos ha permitido desarrollarnos con unas curvas, una lordosis cervical, unas dorsales, una lumbar. ¿Para qué? Para adaptar esa gravedad y que yo pueda vivir de pie y tengo unas fuerzas en los músculos que me mantienen de pie erguido. Un gusano lo hace un poco diferente, ¿verdad? O sea, cada uno tenemos algo que nos permite adaptarnos a la gravedad. ¿Lo veis? O, por ejemplo, hay una fuerza externa que puede ser, hay de muchos tipos, Hay de muchos tipos, el sol y nuestra fuerza interna, que sería, gracias a nuestra inteligencia innata, tenemos la capacidad de coger ese sol, que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero lo convertimos en melanina y en vitamina D. ¿Sí? Entonces hay un equilibrio ahí. Las cosas que no están vivas, como por ejemplo este jersey, si yo lo dejara en el jardín, no sé si os ha pasado alguna vez con la típica silla de jardín, se queda al sol y se estropea, porque no tiene una fuerza innata, una inteligencia innata que tiene que le permite adaptarse. Vale, entonces, Ander me está pasando aquí los bolis. La clave de todo esto, a ver si me seguís, es que siempre hay un equilibrio entre una fuerza externa, que son las cosas que nos afectan, que nosotros lo podríamos resumir en los grandes estreses, el físico, químico y el emocional, y ahora os pongo el ejemplo físico, por ejemplo, sería la gravedad. Las fuerzas químicas podrían ser los tóxicos, todos respiramos cosas, nos ponemos cosas en la piel o comemos, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero tenemos que adaptar todo eso a lo que comemos, ¿vale? Y emocionales, pues problemas en el trabajo, etcétera, pero son cosas que nos vienen dadas de fuera, ¿vale? Y mi capacidad de adaptación, vale. Si yo estoy aquí, esto es simplificando, y el día de mañana quiero estar igual, a ver si lo puedo hacer bien, pues no tengo más que mantener mi capacidad de adaptación y no exponerme a más estreses. Lo que va a pasar es que al final, con el tiempo, yo me voy a quedar igual. ¿Qué pasa? Que aquí nada se mantiene constante. La vida es continuo movimiento, y no sé vosotros, pero el estrés al que yo estoy expuesta cada día varía. Es decir, a veces esta flecha es un poquito más pequeña y a veces esta flecha es mucho más grande. ¿Sí? Porque me he caído, porque he tenido un accidente, porque he tenido un estrés emocional tremendo en el trabajo, ¿sí? ¿Os pasa? A mí sí. Cuando esto pasa y yo no me quiero ir a la porra, o mejor dicho, cuando esto pasa y yo mantengo... Ya me empiezo a liar con los bolis. Cuando el estrés al que estoy sometida es muchísimo mayor, si la fuerza innata mía de resistencia es la misma, vamos a decir, ¿quién gana en este equilibrio? La fuerza externa. Con lo que, ¿qué pasa? Que yo voy a peor. ¿O no? ¿No? Esto es como una especie siempre de un equilibrio. Y al revés, si yo sigo una vida bastante rutinaria, nada cambia, esto sigue así, y yo, la capacidad que tiene mi cuerpo de adaptarse
se hace muchísimo más grande. Vamos a ponerla mucho más grande, el sumatorio de las dos fuerzas, el equilibrio, ¿quién gana? Yo mejoro. Es así de sencillo. Lo estoy simplificando un poquito, pero realmente es así de sencillo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Primero, ¿de qué depende? Vamos a hablar de estas flechas verdes y esto es clave. ¿De qué depende mi capacidad de adaptación? Primero entender, y esto es súper importante, lo he hablado en la consulta hoy con muchos de vosotros. Creo que esta tarde te va a gustar el directo de hoy, yo le decía. Sí, sí. Porque hay partes de esta flecha verde que tú no controlas, que no dependen de ti. Por ejemplo, tu edad. Una persona de 20 años y una persona de 80 años, Ander me está haciendo así. Una persona de 20 años y una persona de 80 años no se adapta igual. El cuerpo no es el mismo. Por muy bien que funcione, con la edad nuestra capacidad de adaptación se hace un poquito. Se va perdiendo esa capacidad de adaptación, ¿sí? Nuestros genes tampoco los controlamos. Sí podemos mejorar la expresión de los genes, pero los genes que tú tienes, los cromosomas no. Tampoco controlamos nuestro chasis. O sea, yo no precisamente porque no he controlado en qué familia he nacido o en qué ciudad he nacido, ¿vale? Hay unos factores que vienen determinantes en mí. Otra cosa es que yo vaya a poder potenciar lo que se me ha dado, pero hay muchísimas cosas que yo no controlo, ¿vale? Las limitaciones, vamos a decir, las limitaciones de la materia a nivel colectivo, es decir, el ser humano, ¿qué limitaciones tiene? Pues si perdemos una extremidad no nos vuelve a salir otra, ¿no? Hay limitaciones dentro de... Antes me estaba haciendo así, ¿no? Bueno, pues a las lagartijas le vuelve a salir la cola, pero como especie nosotros tenemos unas limitaciones. Y como individuo igual también tenemos unas limitaciones que ni sabemos etcétera. Pero hay unas cosas que sí controlamos directamente que hacen que esta capacidad de adaptación aumente. La primera, los hábitos que elegimos. Por muy desastre que sea yo, si como brócoli estaré mejor que si solo como donuts, por ejemplo, ¿sí? O si me paro a relajarme y respiro, estaré mejor que si estoy siempre pensando en lo mierda que es la vida, ¿vale? Y ahí, en potenciar lo que ya somos, no hay nada más potente que la quiropráctica en ese sentido. O sea, la quiropráctica es la base de esto, que es aumentar el porcentaje, vamos a decir, de máxima expresión, de expresión de lo que ya eres. ¿Que tienes el chasis un poco cutre? Bueno, pues que por lo menos en vez de se exprese un 80% de ese chasis cutre, que se exprese el 100%. ¿Que tienes 80 años? Que se exprese el 100% de esos 80 años. ¿Que tienes 20? Jolín, pues mucho mejor porque tienes 20 años, pero que se exprese el 100% de esos 20 años, ¿vale? Que tienes un hígado que es una maravilla, una hormigonera que puede con 3 litros de vodka, por poner un ejemplo, pues que se exprese el 100% y luego encima ya si bebes agua y haces ejercicio, pues muchísimo mejor. Pero de lo que se trata es que se exprese el máximo potencial de lo que tú ya eres. Y eso es la clave de por qué ajustamos subluxaciones, que no tienen nada que ver con me duele aquí, me duele allá, etcétera, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque como habéis visto, en los factores de la adaptación hay muchos que no controlamos, muchísimos que no controlamos. Y ahí es donde pues tenemos que rodearnos, como dice uno de mis mentores, de un halo de compasión y decir, y hago lo que buenamente puedo, ¿no? Pero el foco tiene que estar en lo que sí controlamos directamente. Y ahora vamos a la parte más práctica. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer, no? Pero primera pregunta es, ¿estoy sacando el máximo partido a lo que se me ha dado? Es decir, si no estoy ajustado, no te voy a decir que sea una pérdida de tiempo comer bien o hacer ejercicio, claro que no es una pérdida de tiempo, pero primero sácale partido a lo que ya eres, ¿no? Y luego encima, si le añades todo lo que es cuidarte, etcétera, top. Y siguiente punto. Si esto no es suficiente, es decir, añadir la capacidad de adaptación y yo quiero seguir mejorando,
¿Se os ocurre cuál es la otra opción que podemos hacer? Ander está como, creo que a Ander se le ha ocurrido. Tenemos que hacer esto más pequeño. Y esto más pequeño pasa un poco con esto. Hay cosas que no podemos controlar. En Donosti hace un frío que pela. Bueno, pues aparte de ponerme abrigos, yo no puedo cambiar el tiempo, el clima, pero puedo decir, me voy a exponer menos, me voy a poner un abrigo, ¿vale? O yo no puedo cambiar la situación laboral que tengo. O sea, me toca trabajar con Ander. En este caso es unas risas, ¿no? Pero imagínate que Ander fuera un verdadero grano en el culo, que no lo es, ¿eh? No puedo hacer nada. O los que tengáis un problema en el trabajo, o los que tengáis un problema familiar, o te toca un familiar que está enfermo. No puedes hacer nada. Pero de verdad no puedes hacer nada en tu vida por disminuir el estrés físico, el químico y el emocional. Pero no porque eso te esté directamente subluxando, sino porque quieres que el cómputo final, que al final esto sea un poquito más pequeño que esto. Porque al final solo hay 3 opciones. Aquí viene lo interesante, donde tienes que hacerte tú la preguntita. Si yo estoy aquí, me tengo que hacer la pregunta. El día de mañana, ¿quiero estar aquí? ¿Quiero estar aquí? ¿O quiero estar aquí? Vale. Aquí no creo que nadie diga yo quiero estar peor el día de mañana. ¿Vale? Aquí normalmente acabamos, no voy a decir dejadez, sino por falta de conocimiento o falta de recursos. Si yo aquí voy a poner números para que sea un poquito más, no hace falta poner números. Si yo estoy aquí hoy, esto es hoy, y esto es en un futuro, ¿sí? Si hoy yo estoy aquí y esto es un futuro y no hago nada diferente a lo que estoy haciendo ahora, es decir, esto está así, simplemente porque pasa la edad y tu capacidad de adaptación va a disminuir porque tus células se van oxidando, tu ADN se va oxidando y tu materia, lo que son tus células, va a ir perdiendo capacidad de adaptación, la tendencia es esta. Y de hecho, siento decíroslo, esto es muy gordo, pero llega un momento que la capacidad de adaptación se vuelve 0 y ahí es cuando nos morimos. Lo de fuera puede con nosotros y se acabó. Un ejemplo mucho más filosófico sería la manzana se cae del árbol, o sea, ya está, ¿vale? Pero no estamos ahí, ¿vale? Luego hay 2 opciones. Yo creo que es, por ejemplo, donde está mi madre, 80 años, que es la famosa frase. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es una frase que para una persona de 80 años es quedarse como estoy. O sea, que empiece el 2023 y acabarlo en el 2024 como estoy ahora, es esto. ¿Os dais cuenta que eso es una maravilla? Porque la tendencia es ir a peor. Si no aumentamos la capacidad de adaptación o disminuimos el estrés, no va a ocurrir, algo tenemos que hacer. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Sí, cuidar un poquito más los factores que te aumentan tu capacidad de adaptación o decir, jolín, ¿qué me está haciendo daño a nivel químico? Medicaciones, lo que respiro, el entorno, etcétera. Físicamente, ¿cómo puedo mejorar postura, evitar caídas? ¿Qué puedo hacer para controlar mi equilibrio? Sedentarismo, moverme un poquito más, voy a hablar con un entrenador personal o algo así, o a nivel emocional, no sé, me voy de vacaciones más y mando a la mierda a mi familia, porque normalmente la gente mayor está jubilada o algo así, ¿no? O estoy preocupada por el futuro, voy a empezar a respirar para no vivir en mi cabeza las angustias, por ejemplo, ¿sí? Y en cuanto a aumentar mi capacidad de adaptación en la gente mayor es optimizar, una vez más siempre, ese porcentaje de expresión de lo que son a través de los ajustes o cuidar los hábitos de siempre, comer mejor, ejercicio, etcétera. No hay otra. Y si no tienes 70 y 80 años, lo más probable es que ahora te plantees, tengo un problema y quiero estar mejor y le quiero dar la vuelta. Vale, aquí hay varios escenarios. Si hay algo que te preocupa, tengo migrañas, me duele la espalda, tengo un problema digestivo, X.
De alguna manera esto te está pasando. Tu cuerpo no está siendo capaz de adaptar algo y no está siendo capaz de darle la vuelta. Me da igual que sean vértigos, me da igual que sea, en mi caso, la epilepsia. Hay algo, siempre el síntoma es una consecuencia de una mala adaptación. O sea, algo no está, el cuerpo no está siendo capaz de darle la vuelta. No siempre es por una subluxación, cuidado, no digo que no. Pero es porque el cuerpo no está siendo capaz de gestionar algo. Entonces, para mí, ¿cuál es el primer paso siempre? ¿Vale? Lo hablaba hoy con una señora que tiene un problema en el pie. Bueno, creo que el primer paso es, voy a intentar darle la opción de gestionarlo. ¿Cómo hago eso? Voy a aumentar el porcentaje de adaptación, el porcentaje de expresión de lo que es. Por eso, para mí, el primer paso siempre va a ser ajustar. Siempre, porque no voy a matar moscas a cañonazos. Siempre ajustar, siempre. Y si hace falta, se complementará con cualquier cosa. ¿Vale? ¿Eso a veces no es suficiente? Claro, por supuesto. A veces, si yo veo, y eso es lo que le pasa a la gente, ya no avanzo más. Vale, ¿qué está ocurriendo aquí? Nos hemos quedado en esta línea. O sea, hay un equilibrio, hemos empezado a ajustar, la persona está expresando todo lo que es, y aun y todo, lo de fuera y lo de dentro es como que no consigue el cuerpo darle la vuelta. Ahí es donde me toca mirar a los ojos y decir, esto es lo que hay. Tu cuerpo sigue necesitando algo de ti, que es o que añadas algún hábito positivo, que comas mejor, que descanses más, que escuches a tu cuerpo, o que disminuyes las flechitas rojas, no sé cómo. ¿Y cómo te lo voy a decir yo si el mejor doctor lo tienes dentro? Entonces, en algunas personas será poner unas plantillas para que pisen diferente y mejoren la pisada, porque su cuerpo no ha podido hacer, porque tiene unas limitaciones de materia. En algunas personas acabarán descubriendo que el cacahuete les hacía daño. A mí no me hace daño el cacahuete, mi cuerpo se adapta al cacahuete. Obviamente a una persona intolerante al cacahuete su cuerpo no puede, el problema no es el cacahuete, es que hay gente que se adapta o no. Y a veces no llegamos a descubrir lo que es, y esto puede ser un poco frustrante, pero eso no quiere decir que no haya una causa. Chicos, yo soy epiléptica desde los 15 años. Vamos a poner un ejemplo, pero las luces estroboscópicas, ¿no?, de las discotecas, a mí no me sientan bien. Yo sé que hay algo que acaba haciendo que mi cerebro se vuelva así un poco entre en barrena, pero no sé por qué pasa. Eso no quiere decir que no haya un motivo, o varios, o multifactorial. Y nunca he sabido qué le pasa a mi cerebro, pero sé que llega un momento que entra en barrena y por muy ajustada que esté, no ha sido suficiente, ni con la dieta, ni con suplementos, etcétera, y tengo que tomar, gracias a Dios, con todo lo que es, de hecho, esto, antes necesitaba, vamos a decir, 100 de medicación. Cuando yo hice esto, aumenté mucho mi capacidad de adaptación, ahora tomo 25 y tengo todo, llevo 6 años ahora sin un ataque, ¿no?, después de haber estado probando a quitar del todo y no he podido. Quiero decir que esto es aplicable a todo el mundo. Ana, tengo migrañas, tal. Empezamos a ajustar, llevamos unas semanas, me han mejorado, pero me queda un poquito. ¿Vale? Tu cuerpo solo no puede. Y dice, he ido con un nutricionista y me han dado esto y ahora del todo bien, ¿vale? Quiero decir, ¿todo está causado por una subluxación? No. Y esto es una frase que el otro día hablábamos con el equipo, o que le pasé yo al equipo. No todas las subluxaciones... ¿Cómo era la frase? Ay, no me acuerdo. La tienes, Ander. Era, no todo deja de encajar. O la causa de que todo desencaje no es por una subluxación. Hay muchos motivos por que las cosas dejen de encajar. Espera, ¿cómo era la frase? No todo lo que no encaja es por una subluxación. No, hay muchas cosas por las que las cosas no encajan en el cuerpo. Pero si hay una subluxación en el cuerpo, te aseguro que hay algo que no encaja. Gracias, Ander. Entonces, lo primero es, para aumentar esto verde,
es que tú expreses el máximo de lo que eres. Si lo que quieres saber es qué es una subluxación, qué tendrá que ver esto con el porcentaje de expresión de lo que eres, aquí hay un montón de vídeos de qué es la subluxación, de qué es la quiropráctica, etcétera, lo miras en la bio. Hoy se trataba de explicar dos fuerzas brutales. ¿Y sabéis por qué os he dicho que nadie venía a salvaros el culo? Porque nadie viene a salvarnos el culo. O sea, esta es la era de la responsabilidad individual. Si estáis esperando a que alguien de fuera te diga lo que es mejor para ti, creo que vamos por mal camino. Porque alguien te puede decir lo que ellos creen. Ander me puede decir, Ana, yo creo que tienes que hacer esto. Digo, pues gracias por compartir. Pero al final la que tiene que tomar la decisión soy yo. Y claro que hace falta información. Información para yo poder tomar la decisión. Entonces la gente a mí me puede decir, Ana, dame información sobre esto. Nos toca salir un poco de la zona de confort y decir, me voy a informar. A ver, ¿qué es esto que tengo yo ahora? Tengo una ciática, tengo un tal. ¿Yo qué opino realmente? Oye, esto que me cuenta Ana, de que el cuerpo se cura solo, es una gilipollez. Pues me voy a ir directamente al cirujano. Y me da igual, no pasa nada. Pero esto que me cuenta el cirujano aquí, de que todo se arregla con cuchillo, igual no estoy de acuerdo. Voy a buscar a alguien que me hable de otra cosa. O sea, os tenéis, creo que es momento, no os tenéis. O sea, tú y yo nos tenemos que responsabilizar. Y lo curioso es que normalmente no es ni una cosa ni la otra. Porque hay que elegir. Pero estas dos fuerzas determinan si vivimos, si morimos y cómo vivimos. Entonces, cuando hay una crisis, que es lo que yo quería decirles a las personas cuando vienen, tengo una crisis de dolor o quiero mejorar, es como, vale, o disminuyo, hago más pequeña la flecha roja o hago más grande la flecha verde. No hay tu tía. Y de las flechas rojas hay cosas que podemos controlar nosotros directamente. Otros no. Y de la flecha verde hay cosas que podemos controlar nosotros directamente. Otras no. Entonces, de lo que no podemos controlar, no vale decir, intentarlo si queréis, lo acepto y ya está. A ver, aquí toca compasión. Cuesta mogollón. Yo soy la primera que digo, ay, pero ¿por qué? A veces yo misma caigo en el ¿por qué me tocó a mí? La epilepsia o los efectos adversos derivados, que algún día hablaré desde el corazón, lo que he sufrido yo, por la epilepsia también, pero por los efectos derivados de la medicación. Algún día, si queréis os lo cuento, me cuesta un huevo, me cuesta mucho reconocerlo, pero he sufrido mucho. Entonces, por si alguien piensa que lo tengo todo resuelto, he sufrido mucho y me he tenido que cuidar muchísimo. Pero con lo de la rodilla, porque ahí caemos todos. Pero llega un momento que dices, bueno, con lo que tengo, ¿qué hago? Con lo que tengo, ¿qué hago? ¿Vale? Y eso era estar centrada en soluciones. Pero creo que a mí esto me ayuda mucho. Porque es como, vale, con lo que hay, ¿qué puedo hacer? Porque al final a mí me toca ser una máxima expresión de lo que soy yo. Y es posible que yo expresándome, y esto es lo que a veces nos cuesta, yo expresándome al 100%, igual no llego ni a la suela del zapato de Ander, que le tengo aquí delante, expresándose un 20%. Pero no podemos caer en la comparativa. Y hay gente que cuidándose todo acaba muerto a los 40. Bueno, pero esos 40, que los viva siendo lo máximo que son. Porque nosotros no controlamos ni cuándo nacemos, ni cuándo morimos. Pero creo que lo más importante no es tanto la fecha de nacer ni la fecha de morir, sino el guión que hay en medio y que hagamos que cuente. Y eso depende de ti, en parte, porque tampoco controlamos mucho, pero elegimos cómo vivimos cada momento. Y ahí expresar, se acaba de ir un chico y me decía, yo desde que me ajusto, ahora que lo pienso, es que bebo mucho menos, me pide beber menos. Sí, porque el cuerpo avisa, el cuerpo nos hace elegir cosas que son mejores para nosotros. Hay un chico que acaba de elegir dejar las drogas, él solo, porque su cuerpo le ha pedido eso. Y hay gente que deja su carrera profesional para elegir otra, porque no es feliz. Estas cosas pasan y no hay un ajuste para eso. Cuando el cuerpo empieza a conectar con sí mismo, es muy cañero, es muy bonito. Y esto es lo que no lo puedo hacer yo. Esto lo hace cada cuerpo cuando le dejamos que ocurra. Entonces, dos fuerzas potentes.
muy potentes. Creo que me ha quedado un poquito largo el directo. Ander, creo que no ha ni cogido nada. Bien. Me está mirando. Bien. ¿Algo más que decir? No, nada más. ¿Te ha gustado? Sí. Sí, este es Ander, para el que no le conozcáis. Yo creo que le conocéis todos. Sí, yo creo que también. Sí. Sí, Nada sí. más. ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Ander? Que mucha gente nos atascamos, en que si esto no funciona, pues esto no tengo nada que hacer. Eso no es así. Pues nada, ahí lo dejamos. Si esto os ha generado dudas, podemos hacer microvídeos de conceptos. Así que nada, nos preguntáis luego en comentarios, comentarnos qué es lo que os más ha gustado. Dudas, esto es brutal, igual hay que verlo 5 veces para entenderlo. Yo había avisado que esto era cañero. Esto puede ser, como suelen decir, life changing. Es cañero, ¿eh? Sois muy top por haber aguantado. Las dudas en comentarios. Un besazo y que tengan paciencia consigo mismos, ¿verdad? Desde luego. No es fácil. Os queremos un montón. Adiós. Agur. Y gracias, compañero. Adiós.